Después de una fiesta mi novia me dijo sabes que te amo, ¿verdad? Al día siguiente entendí que lo decía porque acababa de acostarse con otro. Si alguien me hubiera preguntado hace un mes cuál era la persona en la que más confiaba en el mundo, habría respondido sin pensarlo dos veces. Emma. Ni mis padres. Ni mis mejores amigos. Ni siquiera mi hermano. Emma. Por eso lo que ocurrió después me tomó tan desprevenido. No porque fuera imposible, sino porque era la última persona de la que lo habría esperado. Llevábamos 3 años y medio juntos. Nos conocimos cuando ambos teníamos 24 años y, sinceramente, siempre pensé que éramos una de esas parejas aburridas que terminan funcionando. Nunca tuvimos una relación dramática. No había rupturas temporales. No había bloqueos en redes sociales. No había juegos extraños para provocar celos. Éramos dos personas normales construyendo una vida normal. O al menos eso creía. Meses antes habíamos comenzado a hablar seriamente sobre mudarnos juntos. Ya pasábamos la mayoría de las noches en el apartamento del otro, así que parecía el siguiente paso lógico. Incluso habíamos visitado algunos lugares para hacernos una idea de precios. No estábamos comprometidos, pero ambos hablábamos del futuro como si fuera algo seguro. Como si ya estuviera escrito. Y tal vez por eso me cuesta tanto aceptar que todo se destruyera en una sola noche. Todo comenzó con una fiesta de la empresa donde trabajaba Emma. No era algo extraordinario. Su departamento había terminado un proyecto importante y decidieron organizar una celebración en un hotel bastante elegante. Los empleados podían llevar acompañante. Yo no tenía muchas ganas de ir. La semana había sido agotadora. Solo quería descansar. Pero Emma insistió varias veces. Por favor, ven conmigo. ¿Tan importante es? Sí. ¿Por qué? Porque quiero pasarla bien contigo. Al final acepté. Recuerdo que incluso bromeé diciendo que esperaba que la comida valiera la pena. Ella respondió que sí y que probablemente también habría barra libre. Llegamos alrededor de las 8 de la noche. El lugar estaba lleno de gente. Luces cálidas. Música suave. Mesas distribuidas por todo el salón. Nada fuera de lo común. Reconocí a algunas personas porque años atrás había trabajado brevemente en la misma empresa. No era amigo de nadie allí, pero tampoco me sentía completamente fuera de lugar. Las primeras horas transcurrieron con absoluta normalidad. Comimos. Conversamos. Tomamos algunas fotografías. Emma parecía feliz. Mucho más relajada de lo habitual. Recuerdo pensar que le hacía bien haber terminado ese proyecto porque llevaba semanas estresada. Alrededor de las 10 de la noche ella comenzó a reunirse con varias compañeras de trabajo. Nada raro. Era una fiesta y yo también estaba conversando con otras personas. En un momento se acercó a mí. Me dio un beso rápido. Sonrió. Y dijo algo que en aquel instante me pareció completamente normal. Amor, las chicas y yo vamos a ir al baño un rato. ¿Todo bien? Sí. Queremos tomarnos algunas fotos. ¿En el baño? Ella soltó una carcajada. Las mujeres hacen eso. Nunca entenderé por qué. Porque ahí está mejor iluminado. Negué con la cabeza. Claro. También vamos a retocarnos el maquillaje y arreglarnos un poco. Probablemente me tarde. No hay problema. No te preocupes por mí. Sigue disfrutando la fiesta. Me dio otro beso y se marchó junto a 3 compañeras. No había nada sospechoso en aquello. De hecho, era una situación tan normal que prácticamente la olvidé en cuanto se fue. Seguí conversando. Pedí otra bebida. Hablé de deportes con un tipo cuyo nombre no recuerdo. Después de un rato revisé mi teléfono. Respondí algunos mensajes. Pasó bastante tiempo. Más tiempo del que imaginaba. Miré alrededor buscando a Emma. No la vi. Supuse que seguía con sus amigas. Volví a distraerme. Sin embargo, unos 20 minutos después volví a buscarla.
Tampoco estaba. Eso me llamó un poco la atención. No porque pensara algo malo. Simplemente porque ya había pasado bastante tiempo. Comencé a recorrer el salón con la mirada. Y fue entonces cuando la vi. No estaba con las chicas. Estaba hablando con Daniel. Daniel trabajaba en otro departamento. Yo lo conocía de vista. Nada más. Nunca habíamos sido amigos. Ni siquiera compañeros cercanos. Simplemente sabía quién era. Los vi conversando cerca de uno de los pasillos que conectaban con la zona de elevadores. Parecían relajados. Nada fuera de lugar. Pensé que seguramente acababa de encontrárselo después de salir del baño. No le di más importancia. Pero durante el resto de la noche ocurrió algo curioso. Cada vez que buscaba a Emma, tarde o temprano terminaba viendo a Daniel cerca. No siempre hablando con ella. No siempre juntos. Simplemente cerca. Lo suficiente para notarlo. Lo suficiente para que quedara registrado en mi memoria. Aún así, jamás sentí celos. Ni siquiera un poco. Porque cuando confías en alguien de verdad, tu mente ni siquiera considera ciertas posibilidades. Simplemente no las contempla. Emma era mi novia. La mujer con la que planeaba vivir. La mujer que conocía las contraseñas de mi teléfono. La mujer a la que había contado cosas que nunca le había contado a nadie. ¿Por qué iba a sospechar? La fiesta continuó. La música se volvió más fuerte. Las bebidas comenzaron a fluir con mayor rapidez. La gente estaba cada vez más relajada. Y Emma parecía estar disfrutando muchísimo. Sin embargo, hubo algo que llamó mi atención. No era Daniel. No era ninguna conversación. Era ella. Parecía nerviosa. No todo el tiempo. Solo por momentos. Como si algo estuviera ocupando espacio en su cabeza. Como si estuviera pendiente de algo. O de alguien. Varias veces la sorprendí mirando su teléfono. Varias veces pareció distraída en medio de conversaciones. Y varias veces noté que sonreía sola después de leer algún mensaje. Pero cada vez que me acercaba volvía a actuar con normalidad. Y yo, como un completo idiota, no veía ninguna razón para cuestionarlo. Después de todo, cuando amas a alguien, tu cerebro suele buscar explicaciones inocentes antes que cualquier otra cosa. Y eso fue exactamente lo que hice durante toda aquella noche. Hasta que ocurrió algo que, mirando atrás, debió haberme hecho prestar más atención. Porque fue la primera señal real de que algo no estaba bien. Y yo la ignoré por completo. La fiesta terminó poco después de la 1 de la madrugada. La mayoría de los invitados ya se habían marchado. Algunas mesas estaban vacías y los empleados del hotel comenzaban a recoger vasos y platos. Recuerdo que estaba cansado. Solo quería llegar a casa y dormir. Emma, en cambio, parecía distinta. No más alegre. No más ebria. Distinta. Era como si algo hubiera cambiado dentro de ella durante las últimas horas. Mientras esperábamos el transporte, se mantuvo muy cerca de mí. Tomó mi mano. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Incluso cuando el vehículo llegó, se sentó prácticamente pegada a mí durante todo el trayecto. Al principio me pareció tierno. Después de todo, llevábamos años juntos. Pero había algo extraño. Era una intensidad que no era habitual en ella. Como si necesitara asegurarse de que yo siguiera allí. Como si estuviera buscando algo. O intentando compensar algo. En aquel momento no lo entendí. Ahora sí. A mitad del trayecto giró la cabeza y me miró. No estaba sonriendo. Tenía una expresión seria. Extrañamente seria. Sabes que te amo, ¿verdad? Solté una pequeña risa. Claro que lo sé. Ella continuó observándome. No. Hablo en serio. Y yo también. Jamás me alejaría de ti. Recuerdo esas palabras perfectamente. Porque desde entonces las he repetido miles de veces en mi cabeza. Jamás me alejaría de ti. En aquel momento sonaban hermosas.
Ahora me parecen enfermizas. Le acaricié el cabello. ¿De dónde viene todo esto? Ella sonrió. Solo quería decirlo. Bueno, gracias. Eres el amor de mi vida, Alexander. Tú también eres el mío. Su mirada permaneció fija en mí durante unos segundos más. Como si estuviera esperando algo. Como si quisiera decir otra cosa. Pero finalmente no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza contra mi hombro nuevamente. Cuando llegamos al apartamento ocurrió exactamente lo mismo. Emma estaba inusualmente cariñosa. Me abrazaba constantemente. Me besaba. Buscaba cualquier excusa para acercarse. Incluso cuando nos preparábamos para dormir seguía comportándose de esa manera. No voy a entrar en detalles íntimos, pero terminamos teniendo relaciones esa noche. Y eso también es parte de lo que hace todo más difícil de recordar. Porque mientras yo estaba convencido de que compartíamos uno de esos momentos especiales que fortalecen una relación, ella ya sabía algo que yo ignoraba. Ella conocía una verdad que yo descubriría pocas horas después. Cuando finalmente nos dormimos, yo me sentía feliz. Así de simple. Feliz. Confiado. Seguro de mi relación. Seguro de mi futuro. Seguro de la mujer que dormía a mi lado. Y quizá por eso la caída fue tan brutal. Porque no había ninguna sospecha previa. Ninguna discusión importante. Ninguna crisis. Nada. La mañana siguiente comenzó de forma completamente normal. Me desperté primero. La luz atravesaba parcialmente las cortinas. Miré el reloj. Eran poco más de las 8. Estiré los brazos. Bostecé. Y me levanté de la cama. Noté que Emma no estaba. Supuse que había ido al baño o quizá había bajado a comprar algo. No me preocupé. Fui directamente a la cocina. Preparé café. Encendí la cafetera. Tomé una taza. Me apoyé sobre la encimera mientras esperaba. Todo parecía normal. Absolutamente normal. Todavía recuerdo ese momento porque fue probablemente el último instante de tranquilidad que tuve. El último momento antes de que mi vida se dividiera en dos partes. Antes. Y después. Cuando el café estuvo listo, regresé a la habitación para buscar mi cargador. Fue entonces cuando vi el teléfono de Emma. Estaba sobre la mesa de noche. Nada raro. Ella solía dejarlo ahí. De hecho, durante toda nuestra relación jamás fui de revisar su teléfono. Nunca tuve interés. Nunca sentí necesidad. La confianza era total. Pero algo llamó mi atención. La pantalla estaba encendida. Parecía haber recibido varias notificaciones. Pensé que tal vez era algo relacionado con la fiesta. Fotografías. Mensajes. Algún grupo de trabajo. Nada importante. Sin embargo, cuando me acerqué vi algo extraño. Había decenas de notificaciones provenientes de distintas aplicaciones. Algunas de personas que no conocía. Otras de cuentas aparentemente anónimas. Lo primero que pensé fue que alguien había publicado fotografías de la fiesta. Y tenía razón. Solo que no eran las fotografías que imaginaba. Tomé el teléfono. La pantalla seguía desbloqueada. Probablemente Emma lo había usado poco antes de salir de la habitación. Vi una publicación compartida múltiples veces. Un video. No reconocí inmediatamente lo que estaba viendo. La imagen provenía de una cámara de seguridad. Blanco y negro. Mala calidad. Un pasillo. Por unos segundos no entendí por qué tantas personas estaban comentando. Entonces apareció Emma. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que algo dentro de mí se congelaba. Era ella. No había duda. Llevaba exactamente el mismo vestido que había usado la noche anterior. La grabación mostraba una zona cercana a los baños del hotel. Miré la pantalla sin comprender. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica. Cualquier explicación. Entonces apareció Daniel.
Y de repente todas las piezas comenzaron a encajar. Las desapariciones. El tiempo que pasó lejos. Las miradas. Los nervios. Las sonrisas. Todo. Vi cómo ambos hablaban. Vi cómo se aseguraban de que nadie estuviera cerca. Vi cómo entraban juntos a una zona privada del baño. Y aunque la grabación no mostraba todo de manera explícita, el contexto era imposible de malinterpretar. Absolutamente imposible. Los comentarios debajo del video terminaban de confirmar cualquier duda. Al parecer alguien del personal del hotel había filtrado las imágenes. La grabación se había difundido durante la madrugada. Y para cuando yo desperté ya circulaba entre empleados, conocidos y prácticamente cualquiera relacionado con la empresa. Sentí un vacío imposible de describir. No fue ira. No al principio. Fue algo mucho peor. Confusión. La clase de confusión que te hace cuestionar si estás viendo algo real. Volví a reproducir el video. Y otra vez. Y otra. Buscando algún detalle que demostrara que estaba equivocado. Que no era ella. Que era una coincidencia. Que había una explicación razonable. Pero no la había. Era Emma. Era Daniel. Y ambos habían desaparecido juntos exactamente durante el tiempo que ella me dijo que estaría tomándose fotos con las chicas. De repente recordé cada palabra de aquella conversación. Amor, las chicas y yo estaremos en el baño un rato. Vamos a maquillarnos. Probablemente me tarde. No te preocupes por mí. Las frases comenzaron a repetirse una y otra vez dentro de mi cabeza. Como una grabación rota. Sentí náuseas. Tuve que sentarme al borde de la cama. Me costaba respirar. No porque hubiera visto una grabación, sino porque de pronto comprendí algo mucho más doloroso. Mientras yo estaba en aquella fiesta creyendo cada palabra que salía de su boca, ella ya me estaba mintiendo. Mientras yo hablaba con otros invitados esperando que regresara, ella estaba con Daniel. Y mientras horas más tarde me decía que era el amor de su vida. Ya sabía perfectamente lo que había hecho. Las lágrimas no llegaron. Ni siquiera estuve cerca de llorar. Estaba demasiado impactado. Demasiado confundido. Demasiado vacío. Lo único que podía hacer era mirar la pantalla. Una y otra vez. Como si mi cerebro necesitara repetir el golpe hasta aceptarlo. Entonces escuché la puerta principal del apartamento abrirse. El sonido me sacó del trance. Pasos. Bolsas. Las llaves. Emma había regresado. Y durante unos segundos me quedé inmóvil. Sentado en la cama. Con el teléfono en las manos. Mirando la puerta del dormitorio. Escuchando cómo se acercaba por el pasillo. Sin saber qué iba a decir. Sin saber qué iba a hacer. Solo sabiendo una cosa. La mujer que estaba a punto de entrar por esa puerta no era la misma mujer con la que me había acostado la noche anterior. Porque aquella mujer ya no existía. Y en su lugar había alguien a quien ya no reconocía. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Emma entró apresuradamente. Tenía el rostro pálido. Los ojos enrojecidos. El cabello desordenado. Parecía haber estado llorando durante horas. Ni siquiera se dio cuenta de que yo sostenía su teléfono. Ni de que había visto el video. Simplemente comenzó a hablar. Amor, amor, por favor, ayúdame. No respondí. Ella dejó caer unas bolsas sobre el suelo. Sus manos temblaban. Todo se está arruinando. Seguía sin responder. Me despidieron. Sentí algo extraño al escuchar aquello. No satisfacción. No alegría. Simplemente indiferencia. ¿Qué? Me llamaron esta mañana. Ya no trabajo allí. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Todo el mundo está compartiendo ese video. Todos se están burlando de mí. Mis compañeros, mis amigos, incluso mis padres. Respiró con dificultad. Mi madre me llamó llorando. Se cubrió el rostro.
Mi padre me dijo que soy una vergüenza. Yo seguía sentado en la cama, observándola, como si estuviera viendo a una desconocida. Entonces finalmente hablé. Te acostaste con otro hombre. Ella se quedó inmóvil. Alexander. Te acostaste con otro hombre y ahora me pides que te ayude. Por favor. ¿Ayudarte? Su expresión se quebró. Cometí un error. ¿Un error? Levanté el teléfono. Olvidar las llaves es un error. Amor. Equivocarte de dirección es un error. Por favor, escúchame. Mentirme durante meses no es un error. El silencio llenó la habitación. Me das asco. Emma comenzó a llorar con más fuerza. No digas eso. Y hay algo más. Ella levantó la vista. ¿Qué? ¿Y si me contagiaste algo? Por primera vez pareció confundida. No. No. No te preocupes. Y entonces dijo una frase que jamás olvidaré. Una frase tan absurda que durante un segundo pensé que había escuchado mal. Daniel es muy limpio. Jamás hemos tenido un problema. El silencio fue absoluto. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que acababa de decir. Ella también pareció darse cuenta. Demasiado tarde. Porque yo ya la estaba mirando. ¿Qué dijiste? Sus ojos se abrieron. Alexander. ¿Jamás hemos tenido un problema? Ella tragó saliva. Yo. ¿Hemos? El color abandonó su rostro. No quise decir eso. ¿Cuántas veces? Escúchame. ¿Cuántas veces? Comenzó a retroceder. Por favor. ¿Cuántas veces te acostaste con él? Las lágrimas volvieron. No era lo que parecía. ¿Cuántas? Finalmente bajó la mirada. Y comprendí la respuesta antes de que hablara. Porque nadie utiliza la palabra jamás para describir algo que ocurrió una sola vez. Más de una vez. Sentí un vacío horrible. Hasta ese momento, una parte de mí todavía quería creer que había sido algo impulsivo. Una estupidez cometida bajo los efectos del alcohol. Una única traición. Pero no. Era mucho peor. ¿Desde cuándo? Ella permaneció en silencio. ¿Desde cuándo, Emma? No quería lastimarte. Respóndeme. Sus labios temblaron. 6 meses. No sentí rabia. No inmediatamente. Primero sentí algo diferente. Humillación. Porque de pronto entendí que durante medio año había vivido una mentira. Medio año. 6 meses compartiendo cenas. 6 meses haciendo planes. 6 meses hablando de mudarnos juntos. 6 meses escuchando promesas. Mientras ella llevaba una vida paralela. ¿6 meses? Ella asintió. Lo siento. 6 meses. Lo siento muchísimo. La fiesta no fue un error. No respondió. El video no fue un error. Seguía llorando. Nada de esto fue un error. No sabía cómo detenerlo. Claro que sí. Me sentía mal. Me sentía sola. Creo que tengo un problema. Voy a ir a terapia. Aquello me hizo reír. No porque fuera gracioso. Sino porque sonaba ridículo. ¿Terapia? Sí. ¿Y eso va a borrar 6 meses? ¿Va a devolverme el tiempo? ¿Va a hacer que desaparezca ese video? Ella bajó la cabeza. No. Entonces deja de hablar. El silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente me puse de pie. Abrí el armario. Saqué una maleta. Y comencé a guardar sus cosas. Al principio no entendió lo que estaba haciendo. Después sí. Alexander. No respondí. Por favor. Seguí guardando ropa. No hagas esto. Continué. Por favor. Te vas.
Ella comenzó a llorar nuevamente. No quiero volver a verte. ¿Podemos arreglarlo? No. Por favor. Se acabó. Durante la siguiente hora apenas hablamos. Ella lloró. Suplicó. Intentó abrazarme. Intentó explicarse. Nada funcionó. Cuando finalmente salió por la puerta con sus cosas, lo último que vi fue a una mujer destruida. Y, sinceramente, ya no me importaba. Los días siguientes fueron extraños. Lo primero que hice fue acudir a una clínica. Necesitaba hacerme pruebas. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Daniel es muy limpio. Aquella frase seguía resonando en mi cabeza. Por suerte, todos los resultados salieron bien. No tenía nada. Cuando recibí los informes sentí un alivio enorme. Era la primera buena noticia desde que había visto aquel video. Mientras tanto, la situación fuera de mi apartamento seguía empeorando. El video se volvió viral en la ciudad. Mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. Al principio circulaba únicamente entre empleados de la empresa. Después llegó a grupos locales. Luego a páginas de noticias. Y finalmente a redes sociales. Miles de personas comenzaron a comentarlo. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo quería participar. Emma se convirtió en el centro de las burlas. La gente analizaba cada segundo del video. Compartían capturas. Inventaban apodos. Hacían bromas. Incluso una influencer local publicó un video comentando toda la situación. Lo peor fue que alguien descubrió que Emma tenía pareja. Es decir, yo. A partir de ahí la historia explotó todavía más. Pero la realidad es que Emma no fue la única afectada. Daniel terminó mucho peor. Porque mientras Emma había destruido una relación, Daniel había destruido una familia. Poco después comenzó a circular otro video. Esta vez grabado por su esposa. Una mujer que aparecía llorando frente a la cámara. Contó que tenían 3 hijos. Contó que apenas 2 semanas antes había nacido su hija menor. Contó que jamás imaginó algo así. Aquel video generó una reacción enorme. La opinión pública pasó de burlarse a enfurecerse. Daniel fue despedido. Perdió amistades. Perdió reputación. Y según escuché después, alguien incluso dañó su automóvil. Lo rayaron. Rompieron algunas partes. Le dejaron mensajes ofensivos. No participé en nada de eso. Ni lo aprobé. Pero ocurrió. Y era imposible detenerlo. Durante meses escuché rumores. Versiones diferentes. Historias contradictorias. Lo único que parecía seguro era que ninguno de los dos podía caminar por la ciudad sin ser reconocido. Finalmente ambos desaparecieron. Primero Daniel. Después Emma. Al parecer se marcharon por separado. Al menos eso fue lo que escuché. Nunca me interesó confirmar nada. Para ese momento ya estaba intentando reconstruir mi propia vida. Y esa es probablemente la parte más extraña de toda esta historia. Porque cuando alguien te traiciona de una forma tan brutal, imaginas que jamás volverás a sentirte normal. Pero el tiempo sigue avanzando. Aunque no quieras. Aunque duela. Aunque parezca imposible. Un día dejas de revisar tu teléfono esperando respuestas. Un día dejas de preguntarte por qué ocurrió. Un día dejas de imaginar conversaciones que nunca sucederán. Y simplemente continúas. No porque perdones. No porque olvides. Sino porque llega un momento en que seguir adelante es más fácil que seguir mirando atrás. La última vez que vi a Emma fue el día que salió por aquella puerta con sus maletas. Y sinceramente espero que haya encontrado la ayuda que decía necesitar. Pero ya no es asunto mío. Porque la noche que me miró a los ojos y me dijo: «Sabes que te amo, ¿verdad?». Ya sabía exactamente lo que había hecho. Y aún así eligió mentir. Eso fue lo que destruyó nuestra relación. No el video. No Daniel. No la viralización. La mentira.
Y una vez que la confianza desaparece, no queda nada que salvar.